Alguna vez has sentido que estudias y estudias, pero cuando tienes que explicarlo, simplemente no puedes? No es tu culpa. Nos enseñaron a memorizar, no a entender. Hoy quiero mostrarte una técnica que cambiará eso para siempre. Te hablo de la técnica Feynman, la herramienta mental de uno de los científicos más brillantes del siglo XX, Richard Feynman. Y no necesitas ser genio para usarla, solo seguir los pasos que te voy a contar hoy. Feynman no solo era un físico, era un maestro en simplificar lo complejo. Él creía que si no podías explicarle un concepto a un niño, es porque no lo entendías realmente. Eso es la base de esta técnica, transformar la información en comprensión real. Así que, toma papel y lápiz, porque juntos vamos a desmenuzar cómo funciona y cómo puedes usarla para aprender cualquier cosa. Paso 1. Enfocar el tema. Primero, debes hacerte una sola pregunta clara. ¿Qué quiere explicar? No se trata de rodeos, ni de títulos bonitos. Tienes que ser directo. Imagina que abres un cuaderno y escribes: voy a explicar qué es la gravedad. Eso es todo. Aquí el truco es obligarte a nombrar el tema en una sola frase. Si necesitas usar muchas palabras para decir de qué trata, es porque aún no tienes clara la idea principal. Y si no está clara en tu mente, no la podrás explicar. Paso 2. Escribir con tus palabras. El siguiente paso es soltar todo lo que sabes, sin filtros, sin buscar en Google, sin ver apuntes, solo con tu cabeza. Escribe o di en voz alta como lo entiendes. Por ejemplo, la gravedad es lo que hace que las cosas caigan al suelo. Puede sonar simple o incompleto, pero es el inicio perfecto. ¿Por qué es tan importante usar tus palabras? Porque cuando repites definiciones de libros, no estás pensando, solo imitando. Pero cuando usas tu propio lenguaje, tu cerebro construye conexiones reales y duraderas. Paso 3. Detectar dudas. Ahora viene una parte clave: identificar las partes que no entiendes bien. Lee lo que escribiste y fíjate si usaste palabras que no podrías explicar por separado. Por ejemplo, si dijiste, la gravedad es una fuerza que actúa a distancia, pero no sabes definir fuerza o explicar a distancia. Ahí es donde está tu vacío de conocimiento. Marcar esas palabras o ideas es tu GPS de estudio. No es un error no saberlas, es la señal de que debes investigar más. Y cuando encuentres esas dudas, debes volver al paso 2, reescribirlo todo usando la nueva información, hasta que ya no quede nada confuso. Paso 4. Simplificar para un niño. Aquí es donde la magia ocurre. Pregúntate, ¿cómo le explicaría esto a un niño de 12 años o menos? Sin palabras técnicas, sin adornos. Por ejemplo, la gravedad es como un imán invisible que jala todo hacia el suelo. Ahora sí, estás entendiendo, porque puedes traducir un concepto científico en algo visual y cotidiano. Si no puedes hacer esto, significa que en el paso anterior todavía te quedaste con conceptos vagos. Así que deberías volver al paso 3 y aclarar esas dudas. Paso 5. Dibujar o comparar. El cerebro ama las imágenes, mucho más que las palabras. Por eso en este paso debes dibujar o usar analogías. Por ejemplo, podrías dibujar un planeta con flechas apuntando hacia desde todas direcciones, mostrando cómo todo es atraído por su gravedad. Esa imagen quedará en tu mente más tiempo que 1000 palabras. También puedes usar comparaciones. La gravedad es como cuando pones una bolita en una sábana y la tela se hunde. Todo lo que está cerca rueda hacia ella. Eso es un modelo visual que fija la comprensión. Paso 6. Hacer preguntas básicas. En este paso te conviertes en detective. Imagina que no sabes nada sobre el tema y empieza a hacer preguntas simples. ¿Qué es? ¿Por qué pasa? ¿Cómo lo sabemos? ¿Para qué sirve? Si puedes responderlas todas con claridad, entonces vas por buen camino. Si alguna respuesta es débil o te suena robótica, vuelve al paso 2 y mejora la explicación. Paso 7. Explicar en voz alta. Por último, la prueba final. Intenta explicarlo sin leer, en voz alta, como si se lo contaras a alguien en la calle o a un amigo curioso. Por ejemplo, cuando tiras algo al aire, no se queda flotando, siempre vuelve al suelo. Eso es la gravedad, una fuerza invisible que hace que todo sea atraído hacia el centro de la Tierra. Si logras explicarlo así, sin trancarte, lo entendiste de verdad. Si te trabas o te quedas en blanco, anota en qué parte y regresa al paso que necesitas revisar, ya sea el 4 o el 6.
La técnica Feynman no es solo para estudiantes, es para cualquiera que quiera pensar con claridad. Cada vez que puedas simplificar un tema y explicarlo sin esfuerzo, significa que dominaste la información y que, además, podrás recordarla por mucho más tiempo. Así que la próxima vez que quieras aprender algo, no te limites a leer o subrayar. Usa esta técnica y convierte tu mente en una máquina de entendimiento real.